La luz dorada de las lámparas bañaba el salón, donde resonaban las copas y las risas de la gente poderosa. Para ellos, la camarera Ana era solo una sombra cansada, sin rostro, invisible. Pero en sus ojos habitaba una historia de dolor y de fuerza. Cuando un hombre adinerado se permitió humillarla, el salón estalló en carcajadas. Y entonces, silencio. Ana levantó la mirada, y su voz, firme y clara, cortó el aire como un filo. En ese instante, una mujer sencilla demostró que la dignidad vale más que cualquier fortuna. Ri-hook, nadie en aquella sala imaginaba que esa noche cambiaría algo más que una vida. Moscú, Hotel Palacio de las Estrellas. El salón brillaba con mármol y oro, como un teatro donde los ricos jugaban a ser dioses. Cientos de velas se reflejaban en los cristales, mientras el aire se llenaba de perfume caro y rosas frescas. Ana se movía entre las mesas casi sin ruido. Su uniforme negro se perdía en las sombras, pero sus ojos delataban el cansancio. 10 horas de pie habían vuelto sus pasos pesados. Sus hombros dolían por las bandejas, pero su espalda seguía recta, como le había enseñado su padre adoptivo. Ri-hook. Lo que nadie sabía es que aquella rectitud escondía un pasado brillante y un secreto aún más profundo. Hubo un tiempo en que su vida era distinta. De niña vivía en una casa amplia cerca de San Petersburgo, rodeada de libros y jardines. Su padre, un profesor de lingüística, creía que las palabras son poder. Cada verano la hacía repetir frases difíciles hasta que sonaran perfectas. Las palabras son puentes, Ana, le decía. Unen a las personas incluso cuando todo lo demás las separa. Aquellas lecciones fueron su ancla. Ahora estaba allí, sirviendo entre lujos que jamás serían suyos, pero necesitaba el dinero con desesperación. Su madre estaba gravemente enferma, y las facturas médicas crecían cada semana. Ana aceptaba cada turno, cada hora extra. Ri-hook no trabajaba solo por dinero, trabajaba contra el tiempo. Aquella noche todo pesaba más. Los invitados eran exigentes, arrogantes. Una dama con joyas deslumbrantes susurró a su amiga con desprecio: ¿no pudieron contratar a alguien más presentable? Ana apretó los dientes, manteniendo el rostro sereno, aunque el corazón se le encogió. Colocó una bandeja con copas sobre la mesa, y fue entonces cuando escuchó la voz del hombre rico. Sus palabras, dichas en árabe, sonaron frías. Alguien como tú no debería tocar mi cristal. Una carcajada estalló en el salón, cortando el aire como un cuchillo. Ana se quedó inmóvil. Por dentro todo se derrumbó, y al mismo tiempo algo ardió en su interior. Recordó las lecciones de su padre. Sus labios temblaron, pero su mirada permaneció firme. En ese instante decidió: ya no voy a callar. A veces, un solo silencio roto puede cambiar el rumbo de una vida. El bullicio de voces, el tintinear de copas, el roce de vestidos. Todo se desdibujó, quedando como un eco lejano. Solo esas palabras seguían golpeando dentro de ella. Alguien como tú. Sonaban como una sentencia. Dejó la bandeja sobre la mesa auxiliar. El cristal tintineó suavemente, como si confirmara su humillación. Pero Ana no bajó la vista. Recordó el rostro de su padre, la luz cálida de su despacho, las torres de diccionarios, su voz serena. Las palabras pueden herir, pero también pueden proteger. Se irguió lentamente. En sus ojos el cansancio dio paso a la determinación. Sintió como algo se apretaba en el pecho, pero cuando habló, su voz salió clara y firme. Una copa de cristal no hace a nadie más digno. Solo refleja la nobleza de quien la sostiene. Sus palabras resonaron en perfecto árabe. El salón se congeló. El eco del silencio fue más fuerte que la risa de antes. En ese segundo, todos entendieron que algo inesperado estaba por comenzar. Konstantin Sergeyevich Volkov, magnate del petróleo, acostumbrado a dominar con la palabra, se recostó en su silla. Sus ojos grises se abrieron de sorpresa. No esperaba una respuesta, y mucho menos en un idioma que consideraba su propio escudo. A su lado, su hija Lidia, estudiante de Relaciones Internacionales, se quedó inmóvil observando a Ana con una mezcla de sorpresa y respeto. Sus ojos verdes brillaron como esmeraldas. Los demás invitados se miraban entre sí, incómodos. Alguien tosió con discreción. La mujer enjollada mordió su labio.
Un político de corbata torcida la acomodó nervioso, evitando la mirada de Ana. Incluso el empresario mediático, que minutos antes reía más fuerte que nadie, enmudeció. El silencio pesaba como un velo. Todos los ojos se posaban en ella. Ana permanecía bajo la luz dorada de la lámpara, con su uniforme sencillo, la espalda recta y la mirada limpia, sin rastro de miedo. Constantín entrecerró los ojos. Sus labios se curvaron en una sonrisa, no amable, sino depredadora. ¿Dónde aprendiste a hablar así?, preguntó en ruso. Ana inclinó ligeramente la cabeza. Nadie sabía que su respuesta cambiaría la historia de todos los que estaban allí. Su voz era suave, pero en ella se sentía el acero. Las palabras son un don, dijo. No se aprenden para recibir aplausos, sino para ser escuchadas. Lidia se inclinó hacia adelante, con genuina sorpresa en los ojos. Hablas mejor que muchos de mis profesores en Londres. ¿Dónde aprendiste así? Ana permitió una leve sonrisa, misteriosa, como una puerta entreabierta, pero no abierta del todo. Tuve un buen maestro. Nadie sospechaba que aquel maestro había sembrado en ella algo mucho más fuerte que el conocimiento. Un murmullo recorrió la mesa. Algunos la miraban con fastidio, otros con curiosidad. Clara, la famosa dama de sociedad, apretó los labios, sus perlas tintinearon cuando se reclinó bruscamente en la silla. Constantín levantó la mano. El silencio cayó como un telón. Su voz sonó grave, pero cargada de amenaza. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Me has humillado delante de todos. Ana no apartó la mirada. Sus ojos castaños eran firmes, duros como piedras en el cauce de un río. Solo respondí, dijo con calma. Si la verdad hace que alguien parezca necio, no es culpa mía. Nadie se movía. Incluso el aire parecía contener la respiración. El silencio se volvió denso, casi tangible. Varios invitados desviaron la vista con incomodidad. Lidia llevó una mano a la boca, intentando esconder una sonrisa, y entonces una carcajada. Fuerte, profunda, inesperada. Constantín se echó a reír, y el eco retumbó en el salón. Aplaudió con fuerza, y por primera vez, en su rostro brilló una chispa de respeto. Valiente, dijo, más valiente que la mitad de esta sala. ¿Cómo te llamas? Ana sostuvo la mirada. Ana, respondió. Ana Morozova. Él asintió lentamente, como grabando el nombre en la memoria. Ana Morozova. Bien, no lo olvidaré. Aquel nombre, pronunciado entre risas y lujo, pronto resonaría mucho más allá de esas paredes. Los invitados se miraron entre sí. En sus ojos ya no había burla, sino algo distinto, respeto y cautela. Para ellos, Ana había dejado de ser una sombra, pero para ella, aquello solo era un instante robado al destino. Sabía que fuera de aquel salón, la esperaban las cuentas, la enfermedad de su madre y las jornadas interminables. Y aún así, ese momento le devolvió algo que creía perdido, la certeza de su propia fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, Ana no solo servía la historia, la estaba escribiendo. En las miradas ya no había desprecio, solo cautela y curiosidad. Ana volvió a sus tareas, pero dentro de ella seguía rugiendo la tormenta. Se movía entre las mesas como envuelta en niebla. Las bandejas aún pesaban sobre sus hombros, pero dentro sentía algo nuevo. Por primera vez comprendía que su voz tenía poder. A veces basta una sola palabra para despertar a quien llevaba años dormido. Lidia intentó hablar con ella varias veces mientras Ana servía platos y copas. Sus ojos verdes brillaban con interés sincero, pero Ana mantenía la distancia. Respondía con cortesía, sin detenerse, sin perder el foco. Toda su atención estaba en el trabajo. Clara, la dama de las perlas, apretaba los labios con más fuerza. Su sonrisa se volvió una máscara helada. Lanzaba miradas rápidas, cargadas de desdén. El magnate de los medios, Grigori Platonov, se inclinó hacia su acompañante y murmuró algo sobre una muchacha fuera de lugar. Sin embargo, hasta él la observaba con una sombra de respeto. Incluso quienes la despreciaban empezaban, sin querer, a admirarla. Ana fingía no notar las reacciones. Mantenía la espalda recta, como le habían enseñado. Pero en el bolsillo de su delantal, el teléfono vibró. Durante un breve descanso, lo sacó a escondidas.
un mensaje de su tía María. El seguro volvió a negarse. Han suspendido el tratamiento. Ana apretó el móvil hasta que los nubillos se le pusieron blancos. El corazón se encogió. Las lágrimas asomaron, pero respiró hondo. Recordó la voz de su padre, su mano sobre el hombro, cuando ella lloraba ante un texto difícil. Las palabras son fuerza, pero el silencio también lo es. Se secó los ojos y regresó al salón. Nadie notó su instante de debilidad. Solo Lidia, que al ver el cambio en su mirada, arqueó ligeramente las cejas. En ese pequeño gesto nació algo que ninguna de las dos imaginaba, una conexión que cambiaría su destino. La noche alcanzaba su punto más alto. Constantín levantaba su copa, hablando de poder, riqueza y tradición. Pero de vez en cuando, su mirada se deslizaba hacia Ana, y en esos ojos ya no había superioridad, sino interés, como si intentara descifrar un enigma. Cuando el salón comenzó a vaciarse, Lidia se acercó a ella. En sus manos sostenía una tarjeta color marfil con letras doradas. «Tienes que venir a mi clase», dijo suavemente. «En la universidad enseño relaciones internacionales. Pero creo que tú podrías enseñarnos algo más importante». Ana no lo sabía aún, pero esa tarjeta sería la llave que abriría la siguiente puerta de su destino. Ana miró la tarjeta. Sus dedos temblaron levemente. La tomó y la guardó en el bolsillo. «Gracias, Lidia. Lo pensaré». Lidia sonrió antes de alejarse. Sus pasos eran ligeros, su vestido susurraba como el agua al moverse. Ana quedó sola en el salón. Limpiaba las mesas de forma mecánica, pero su mente era un torbellino. El rostro de su madre, la sonrisa cálida de su padre, el brillo de las lámparas y la tarjeta en su bolsillo. A veces, los pequeños objetos guardan las decisiones más grandes. El aire nocturno de Moscú la recibió con un soplo frío. Las luces de los rascacielos se reflejaban en los cristales, como estrellas caídas del cielo. Caminaba hacia casa, apretando la tarjeta en la mano. En su cabeza resonaban las palabras de su padre. «Puedes ser quien quieras, pero nunca dejes que el mundo decida quién eres». Esa frase, que antes parecía un recuerdo, estaba a punto de convertirse en destino. Al día siguiente, la historia ya era viral. Uno de los invitados había grabado su respuesta y la subió a internet. El video se difundió por todas partes. La gente comentaba su valentía, su perfecto árabe, su serenidad frente al poder. En el restaurante, las miradas hacia ella habían cambiado. El barman, Mijail, un chico amable de sonrisa cansada, se acercó a ella. «Ahora eres famosa, Ana. Todo el internet habla de ti, pero yo siempre supe que no eras solo una camarera». Ella sonrió con discreción. «Gracias, Mijail. Solo hago mi trabajo». Él negó con la cabeza. «No, haces más de lo que imaginas. Has hecho que la gente hable». Y esas palabras resonaron en su pecho, más fuerte que cualquier aplauso. Pasaron algunos días. Una niña de unos 10 años entró al restaurante. Tenía trenzas rubias, grandes ojos grises y en las manos un papel arrugado. Se acercó tímidamente. «Te vi en internet», dijo en voz baja. «Eres valiente, te dibujé». Ana tomó el dibujo. Mostraba a una mujer bajo las estrellas, con la cabeza erguida y rodeada de destellos. Ana se agachó hasta quedar a la altura de la niña. «Gracias, Sofía. Es el mejor regalo que me han hecho». La madre de la niña sonrió, cansada pero orgullosa. Ana dobló el dibujo y lo guardó con cuidado en el bolsillo. Sus ojos se suavizaron, sintió un calor que hacía mucho no conocía. Por primera vez entendió que su voz no solo la había liberado, también había encendido otras. Aquella noche salió del restaurante y alzó la vista al cielo cubierto de estrellas. El peso en su pecho seguía allí, pero en sus ojos brillaba una chispa nueva. Una chispa que no era de dolor, sino de esperanza. Y en ese instante, bajo la inmensidad del cielo, Ana comprendió su historia apenas comenzaba. La pequeña niña con el dibujo le había dado más fuerza de la que jamás imaginó. Ana comprendió que aquellas palabras pronunciadas en el salón ya no le pertenecían solo a ella. Habían comenzado a vivir en los corazones de otros. La historia de Ana se extendió por todo el país. El video de su respuesta a Constantín se volvió viral. Los periodistas escribían artículos, los blogueros comentaban su valentía, y en las redes sociales la gente compartía sus propias historias,
cómo habían encontrado el valor para responder ante la injusticia. Para unos, Ana era la mujer que había puesto en su sitio a un poderoso. Para otros, el símbolo de una fuerza silenciosa. Pero ella seguía llegando a sus turnos, sirviendo platos, limpiando mesas. Ahora, sin embargo, cada uno de sus pasos atraía miradas, las de sus compañeros y las de extraños que venían al restaurante solo para verla. Sin querer, la camarera invisible se había convertido en un reflejo de miles. Mijail, el barman, fue el primero en notarlo. «Has cambiado la atmósfera de este lugar», le dijo una noche. «Antes la gente venía solo a comer y presumir de dinero. Ahora vienen a inspirarse». Ana sonrió, aunque dentro de sí aún dudaba. Sabía que Internet olvida rápido y que las facturas del hospital no desaparecen. La fama pasa, pero la lucha real nunca se detiene. Una semana después, un hombre mayor entró al restaurante. Llevaba una vieja chaqueta de cuero. Su rostro estaba surcado de arrugas, su cabello era gris, pero sus ojos castaños brillaban con calidez. Llamó a Ana con un gesto. «Nos hiciste pensar a todos, hija», dijo, extendiéndole una generosa propina. Su voz era ronca, pero amable. No todos los días se encuentra alguien capaz de responder así. Lograste que ese magnate se tragara su orgullo. Ana asintió, con los labios temblorosos. «Gracias, significa mucho para mí». En el bolsillo de su delantal siempre llevaba el dibujo de Sofía. Aquel pequeño papel se había vuelto su amuleto. Cada vez que el cansancio la vencía, lo sacaba, lo miraba, y en su pecho volvía a encenderse una chispa. A veces la fe más pura viene de una mano pequeña y un trazo inocente. Pasó un mes. Parecía que la vida regresaba a su ritmo normal, pero en realidad todo estaba cambiando. En la universidad, Lidia y sus alumnos hablaban de Ana durante las clases. En las calles, desconocidos la detenían solo para darle las gracias. Una noche, al regresar a casa, encontró una carta en su puerta. No lo sabía aún, pero dentro de ese sobre la esperaba la próxima página de su destino. El sobre estaba adornado con un grabado dorado. Dentro, una carta de Lidia. Era una invitación para participar como traductora en una conferencia internacional. La organizaba nada menos que Konstantin, el mismo hombre al que ella había enfrentado aquel día. Ana leyó la carta una y otra vez. Sus dedos temblaban. Era una oportunidad para cambiar su destino. Pero el corazón se le encogía. Su madre seguía enferma. Las facturas crecían y el trabajo de camarera, aunque duro, parecía más seguro que un camino nuevo e incierto. Pidió tiempo para pensar. A veces, los mayores saltos comienzan con un simple «dame un día más». Mientras tanto, su historia seguía su curso. El restaurante se llenaba de estudiantes de idiomas, periodistas y gente común. Todos querían ver a la mujer que había cambiado el aire de una sala con una sola frase. Un día, se acercó a ella un joven llamado Amir, estudiante de la universidad local. Tenía el cabello oscuro y los ojos brillantes de entusiasmo. «Vi tu video», dijo con emoción. «Me inspiraste. Yo también estudio lenguas y quiero ser tan valiente como tú». Ana lo miró con ternura. «Ya él es valiente por venir a decirlo», respondió. «Sigue aprendiendo. Y no tengas miedo de hablar». Él sonrió, como si hubiese recibido algo mucho más valioso que una respuesta. Se marchó con paso ligero, llevándose consigo un pedazo de su fuerza. A veces, una palabra dicha con verdad pesa más que 1000 discursos. Ana entendía que sus palabras eran más que una historia sobre un magnate humillado. Ahora eran un puente uniendo a personas distintas, tal como su padre le había enseñado una vez. Pero junto con la fama, crecía también la presión. En las redes aparecían comentarios crueles. Unos la llamaban oportunista, otros decían que el video era una farsa. Ana los leía de noche, sentada junto a la ventana de su pequeño apartamento. A veces las lágrimas le llenaban los ojos, pero a su lado siempre estaba el dibujo de Sofía. Le recordaba que la verdad vale más que los gritos de la multitud. La luz más pura siempre genera sombras alrededor. La verdadera prueba llegó sin aviso. Una noche, Konstantin entró al restaurante. Sin escoltas, sin ostentación. Se sentó en silencio y pidió la cena. Todo el salón se quedó inmóvil. Ana se acercó con la bandeja. Sus miradas se cruzaron. En sus ojos ya no había ni rabia ni burla, solo una calma profunda. «Has cambiado muchas cosas», dijo él en voz baja, cuando ella dejó la copa frente a él. En ese instante,
Ana comprendió que algunos encuentros no son casualidad, sino destino llamando por segunda vez. No solo para mí, para todos, dijo Ana con serenidad. Él asintió despacio. Solo dijiste la verdad. Constantín sonrió apenas. A veces eso basta. Por primera vez en su voz se escuchaba respeto. Hay verdades tan simples que desarman incluso al poder. Después de aquella noche, las dudas de Ana comenzaron a desvanecerse. Comprendía que la propuesta de Livia no era casualidad, sino un camino que se abría frente a ella. Durante días pensó en ello, observando las estrellas desde el balcón de su pequeño piso. En su mente resonaban las palabras de su padre. Puedes ser quien quieras, pero nunca dejes que el mundo decida por ti. 3 meses después, aceptó. Ana entró en un nuevo salón, ya no como camarera, sino como traductora. La conferencia reunió a líderes de negocios y política de todo el mundo. Su voz, firme y clara, resonaba en los auriculares de decenas de asistentes. Traducía con precisión en árabe, inglés y francés. Cuando en los pasillos la presentaron como Ana Morozova, la misma del video, muchos sonrieron. Ella sentía las miradas, pero ya no huía de ellas. En un descanso, Lidia se acercó. Sabía que podrías hacerlo, le dijo con una sonrisa. Ana la miró, y por primera vez en mucho tiempo sintió una confianza que no venía de las palabras ajenas, sino de dentro. A veces, el verdadero cambio no se nota, hasta que descubres que ya no tienes miedo. Su historia había dejado de ser un episodio, ahora era un camino. Pasó medio año. La vida de Ana cambió más de lo que jamás imaginó. Sus días ya no transcurrían entre bandejas, sino entre micrófonos y documentos. Traducía reuniones, conferencias, acuerdos. La gente escuchaba su voz, y en cada palabra sentía certeza. Y lo más importante, logró ayudar a su madre. Con sus nuevos ingresos y el apoyo de un abogado, el tratamiento volvió a comenzar. Las deudas dejaron de pesar como una losa. Por primera vez en mucho tiempo, había esperanza. En su pared colgaba el dibujo de Sofía, una mujer bajo las estrellas, rodeada de chispas. Ana lo miraba cada mañana. Le recordaba que la fuerza no está en el lujo ni en el dinero, sino en no temer levantar la cabeza. El valor no hace ruido, pero ilumina como una chispa en la oscuridad. Su nombre ya era conocido. Los medios la llamaban la voz de la dignidad. En universidades citaban sus palabras. Jóvenes acudían a escuchar cómo una camarera encontró su coraje y cambió su destino. Pero Ana no buscaba fama. Sabía que lo esencial era seguir siendo fiel a sí misma. Una noche estaba en el balcón del hotel donde ahora trabajaba como traductora. La ciudad brillaba bajo el viento, que le despeinaba el cabello. A su lado apareció Lidia, con sus ojos verdes centelleantes. «Has cambiado esta ciudad», dijo en voz baja. «Les diste esperanza». Ana sonrió suavemente. «Solo dije la verdad. A veces eso es todo lo que se necesita», respondió Lidia, tocándole el hombro. Ambas quedaron en silencio, mirando Moscú, sus luces reflejadas en el río como constelaciones. Ana recordó la voz de su padre. «Puedes ser quien quieras, pero nunca dejes que el mundo decida por ti». Ahora sabía que esas palabras eran su brújula. Ya no era solo una camarera, ni solo una hija luchando por su madre. Era una mujer que había encontrado la fuerza de hablar. Su historia ya no le pertenecía solo a ella. Era parte de algo mayor, un recordatorio de que toda voz importa, porque incluso la más suave puede cambiar el mundo. Ana alzó la vista hacia las estrellas. En su corazón había calma. Sabía que nuevos retos la esperaban. Pero ahora estaba lista. Porque una vez, en una sala llena de risas y lujo, tuvo el valor de responder. Y esa respuesta lo cambió todo. A veces, una sola voz basta para encender una revolución silenciosa.